Como el último vídeo que hicimos con Ivancito, ahora tenemos aquí a otro gran invitado con Dani, fue bastante chulo, el de ejercicios para hacer un poco más de técnica, pero con carro. Ahora traemos una nueva versión del mismo episodio, pero más tipo táctico, para que podáis hacer sus variantes tácticas, depende de la altura que esté la bola, de la altura que esté de la red. Bueno, ahora os vamos explicando. Pero vamos un poco con la segunda versión, que es más ejercicios tácticos, para entrenar con carro, con vuestra pareja o con quien queráis. Va a hacer Iván la sombra y yo lo voy explicando, que la otra vez salió así más chulo. Y mi primer ejercicio va a ser, bueno, primero, igual que la otra vez, hacemos sombra de saque, para no gastar tanta pelota. Sombra de saque, Ivancito. Vale. Y luego venimos a la red y en este caso va a ser un ejercicio en función de la altura de la pelota. O sea, él va a estar en la volea y le van a venir 3 pelotas. Una con altura bastante más alta, que esa va a hacer una especie de cachetazo, planazo o remate, o sea, una bola de ataque. Una un poco más media, que va a ser la mitad de altura, que ahí puede hacer una volea un poco más de presión, cortada, un poquito más de contención. Y luego una última volea baja, que va a ser más defensiva o para pasarla, con lo cual será estar en la red y va a haber 3 pelotas, altura alta, media y baja. Y en función de eso elegimos la velocidad y la volea correspondiente. Primero vamos con alta. Ahí iríamos a la media. Y ahora a la baja. Bien. Que ahí se ve la diferencia entre la primera, que saco, me viene una bola alta, que aprovecho para atacar bien. La segunda, que me viene una bola un poco más neutra, que aprovecho para meterle peso pero sin moverme loco. Y la última viene tan baja que lo único que hago es pasarla para seguir un poco el punto. El que te venga aquí, si viene lenta es para explotarla, si va más rápida va a ser para un poquito más contencional, sobre todo para los extremos. Pues si queda alta por el centro, al final es muy fácil para el rival. Mira, y si quieres puedes decir una cosa que no he dicho yo, de que te quede alta o te quede baja también depende de la velocidad a la que tú llegues, porque si te queda alta pero tú llegas tarde, a lo mejor esa bola ya te viene aquí, con lo cual que tienen que subir. Sí, pero también depende de cómo te tire firme él. Ahora media. Y ahora baja. Sí, yo más o menos es lo que te he dicho antes. Yo, por ejemplo, cuando hacemos la bola alta, va a depender un poco con la velocidad con la que nos tire el rival, en este caso Dani, que nos está tirando la bola. Si vemos que la tenemos muy cómoda, la vamos a explotar para ganar velocidad con la bola. Y si vemos que viene muy rápida, sería para aproximar a los extremos, para que la bola la encerremos allí y ya podemos seguir voleando cómodamente. Luego, en la bola media, es lo mismo. Si la bola viene muy rápida de Dani, al final buscamos un poquito más el contención, que la bola se mueva un poquito más en los cristales. Y si la bola nos viene un poquito más lenta de Dani, es cuando buscamos más un poquito la velocidad. Y en la última bola, eso ya es más imaginación, ¿no? Ya puedes variar, imaginándote que el rival te viene a la red con la chiquita que te hace, que sería para volverle a aflojar, y si te tira esa pero el rival se queda, ya vas a poder buscar un poquito más la profundidad para mantenerles atrás al rival. Como, no sé si lo he hecho tú antes o no, pero ya si esto lo tienen dominado, que lo pueden practicar un montón de veces, no sé si me lo he dicho tú antes, el siguiente paso puede ser que lo practiquen literalmente con saque y resto, que saquen y que su compañero esté restando, y en función de cómo le haga el resto, que él identifique si le queda alta, baja o más suave, para que sea más real y más complicado todavía sería ya si dominan un poco este ejercicio. El siguiente ejercicio parecido al que estamos haciendo ahora, en vez de en función de la altura de la pelota, va a ser en función de la distancia a la que estés de la red. O sea, en este caso estamos en la red y era alta, media y baja, pues ahora va a ser, hacemos también la sombra de saque y va a hacer, si estamos aquí más o menos, a esta altura de la red, haremos una volea más de contención, para iniciar el punto. Si estamos a media pista, haremos una volea un poquito más, con algo más de velocidad y algo más ya de picante. Y si estamos cerca, ya la atacaremos más. En este caso, en vez de ser en función de la altura, es en función de la distancia. Atrás, media pista y adelante. Sombra de saque. Vale. Mira esa.
¿Se vio esa? Repite. Repito. Ahora media pista. Y ahora cerca. ¿Os ha visto eso? Lo que vamos a hacer ahora, nosotros que ahora estamos como de parejita, y solemos hacer muchas veces en el saque, es sacar a la T, desplazar el que está restando hacia el centro, y cualquiera de los dos que le venga la volea, tanto Dani como yo, intentamos encerrarle a la esquina que hemos dejado liberada. Y a raíz de ahí, él seguramente que entre un poquito más forzado y se nos genere un poquito más facilidad para ganar ese punto. Es que no sabía si me venía al cuerpo a la... ¿Me la has tirado al cuerpo? Me la has tirado al cuerpo. ¿Sabes lo que te viene? Me la has tirado al cuerpo, dice. Y bascula para allá. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy en el canal de Mejora tu Pádel. Y nada, ya sabéis que si os gusta mucho este tipo de vídeos, que lo apoyéis, que deis me gusta, que nos dejéis también en los comentarios más cositas que queráis saber. Y que nos sigan en los Instagram. A su nuevo Instagram Eso es, también. nuevo Instagram de Padel solo. Padel, ahí no vais a ver ya nada exclusivo. Nunca se Y bueno, verá. ¿algo sí, más sí. que añadir, David? Nada, todo perfecto. Bueno, yo no tengo micro, no se me oye, pero que como ha dicho Iván, espero que os haya molado y que bueno, igual que hicimos en el otro, si tenéis alguna sugerencia de algún ejercicio más que táctico, técnico que os guste, decírnoslo, probarlo vosotros, incluso decírnoslo a ver si hemos salido y haremos más. Bueno, saluditos, Bueno, chicos. saludos. Hasta luego.